Hola de nuevo, conciencias amigas. Hoy tenemos un tema muy sensible que quizá, si notáis que no se suceden las publicaciones, tal vez me hayan quitado de en medio. Pero vamos con ello. La verdad nos reclama. Y pensad que todo lo que escuchéis está en los textos históricos y que todos podéis cotejar. Como bien habéis podido ver en el título, ahondaremos en el aberrante experimento que hicieron con nosotros aquí en España, la cual me gusta llamar cariñosamente Península Suroeste de Europa. Bien, la primera guerra civil entre las casas monárquicas de los Austria y los Borbones nos aparece en el año 1700 con la cómoda posición durante 173 años de la familia Borbón hasta el 1870. Década esta en la que se sucede y se cuece en la sociedad española la Primera República, debido a la incomodidad ciudadana con la monarquía y la oposición al capitalismo. 3 años después se alza la República, con su corto tramo en el tiempo de 1 año, y tras este, tomado nuevamente el poder por la Casa Real. Viendo peligrar su trono, hemos de añadirle el recelo, saña y desconfianza entre casas reales, con el asesinato en Serbia de uno de los miembros de la Casa Real de los Austrias, generándose de este modo la Primera Guerra Mundial, y tras ella los movimientos en el pueblo se suceden en España, hasta llegar el año 1929, 15 años después, donde se fragua el gran aberrante experimento que os hablaba al principio, donde se contempla y trabaja la peor de las guerras conocidas en la historia, como es la Guerra Civil. Todo ello para enmudecer la noble personalidad española de conseguir un Estado equitativo, y llegados a este punto hemos de recordar la cruel, vil, zafia y burda matanza de 4.000 personas en una sola noche, por parte de un tal llamado Yagüe, en la plaza de toros de la ciudad de Badajoz. Imagínense, o imaginaros el transportista que tuvo que hacer todo ese horrible trabajo. La indignación de los alemanes, sintiéndose cabeza de turco en la Primera Guerra Mundial y viendo el despotismo y la sencillez con la que se asesinaba en España, deciden poner en marcha nuevamente su mecanismo como en tiempos del Imperio Sacro-Romano Germánico, con su propio genocidio, creando la Segunda Guerra Mundial, ocultando tras ello las ansias de la familia de los Austria para recuperar su imperio. Tenemos que matizar que todo lo que conocemos como franquismo se reduce a un grupo de militares manipulados para seguir la ruta impuesta por la familia real, con el afán de seguir manteniendo el trono. 40 años de asilo político en la preciosa y bella población de Estoril no es nada si pensamos en los 200 años en el poder. Es algo que se pueden permitir y asumir, con el objetivo de mantener estable su reinado. Tras la muerte del que allana el terreno para tales fines, llamado caudillo, llegando con una imagen supuestamente limpia y popular, el rey exiliado, y debido a la falsa bandera con el golpe de estado de Tejero, hoy en día, también dada la corrupción en la monarquía, nuevamente deciden cambiar de imagen, abdicando el reinado a su hijo Felipe como consecuencia de la imagen joven que ofrecen los partidos emergentes. Pensadlo bien,
El Reino de Inglaterra masacra a sus hermanos vecinos irlandeses y escoceses. En España los Borbones aniquilan la opinión social, haciendo que hermanos se maten. Los Austrias genocidas escondidos como responsables de la Segunda Guerra Mundial. Y suma y sigue. Evidente el enorme caos y sufrimiento que nos hacen padecer estas familias. No sabemos con claridad si estos, a su vez, están sometidos a otros poderes fácticos, que lo más seguro sea que sí. Pero lo que sí está claro es que no dejan que se les escapen sus tronos. Bueno, queridas conciencias compañeras, como siempre, enviaros mis más sinceros besos, cariños y amores. Hasta pronto.